Mi nombre es Álvaro Másquez Salvador, soy especialista legal del Instituto de Defensa Legal, IDL. Tengo 7 años de trabajo con pueblos indígenas de nacionalidades andinas y amazónicas. Es sin duda una herramienta de política pública valiosa para poder proteger a las personas que dedican sus vidas y ofrendan también sus vidas para conservar el medio ambiente y además para poder garantizar sus propios medios de subsistencia. Los pueblos indígenas no solamente defienden los bosques por el ánimo de, digamos, trabajar en la conservación ambiental, sino porque de ellos necesitan para garantizar su subsistencia económica, física, y es bueno que el gobierno haya adoptado medidas para visibilizar el problema. No es el primer instrumento de gestión o de política pública que busca enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Venimos de la experiencia del protocolo para defensores, pero sin duda es una mejora sustancial, no solamente por el diseño, sino también por la coordinación que existe hoy para poder atender situaciones de emergencia. Sin duda mi balance sigue siendo el de una crítica constructiva. El mecanismo, como digamos, es potente en la medida de que establece acciones de protección y urgentes de protección que pueden servir mucho para ayudar a materializar apoyo de parte del Estado a situaciones concretas de violencia, de amenaza, pero la cuota aún es larga, ¿no? La implementación no ha sido la que esperábamos. Principales fortalezas del nuevo mecanismo tienen que ver sobre todo con que por primera vez vinculan no solamente al sector justicia, sino a otros 6 sectores del gobierno central. Y sobre todo quiero enfocarme en el rol, bueno, justicia, que ya se había mencionado, interior, ambiente y cultura. Yo creo que es importante que estén involucrados estos ministerios porque son los que están firmemente atacados en sus atribuciones por las ilegalidades que generan violaciones a derechos humanos. No es posible que se hable de mecanismos de protección para las personas, ciudadanos y ciudadanas indígenas sin involucrar el trabajo de la policía. Igualmente no es posible hacerlo sin poner de realce el rol que debería tener el Ministerio de Cultura como ente rector en asuntos indígenas en nuestro país. Y en medio ambiente se cae de Maduro. La mayoría de defensores de derechos humanos amenazados de riesgo, no lo digo yo, lo ha dicho el relator Michel Forst y lo dice el propio Ministerio de Justicia, son los pueblos indígenas, ¿no? En este contexto lo que urge hacer es tomar especial medida para protegerlos a ellos y ellas, y en este contexto el rol del Ministerio de Elementos clave. Una segunda fortaleza tiene que ver con que ahora contamos con un decreto supremo que legisla el cuerpo normativo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y ya no dependemos de una resolución ministerial. Ustedes deben imaginarse que en el Perú importa mucho la formalidad y el rango de la norma. Una resolución ministerial cambia como quien estornuda. En cambio, un decreto supremo, que es, digamos, la resolución de rango reglamentario de mayor peso en el Perú, viene refrendada por el presidente y una serie de 7 ministros, ¿no? Conseguir 7 firmas de ministros y un presidente tampoco es imposible, pues es un poco más difícil, pero un poco más de estabilidad. Creo que es un avance importante. Otro avance importante es que precisamente al integrar a otros sectores del gobierno se han podido hacer un marco mucho más rico de medidas urgentes de protección y de protección en general. Por ejemplo, el rol del Ministerio de la Mujer. Es algo que todavía no se ha visibilizado y que todavía no se ha reglamentado de la forma más correcta, pero que esté en el mecanismo y que puede establecer un propio mecanismo sectorial para atender sobre todo las situaciones de mujeres defensoras de derechos humanos víctimas y también la de familiares de víctimas asesinados que son mujeres y que tienen a cargo el manejo de familias, creo que es importante. Entonces, y también el nuevo mecanismo contempla en las acciones urgentes de protección mandatos directos a la policía. Eso es una ventaja tremenda frente al mecanismo anterior, que lo que hacía era pedir por favor al sector interior que tome acciones coordinadas, ¿no? En principio, creo yo, esa, y por último, también la mejora en la regulación de los plazos que se ha establecido, ¿no? Digamos que ya son 30 días hábiles y 15 días cuando son situaciones más urgentes, con 2 días para la calificación de casos y la adopción de las medidas iniciales.
En términos de diseño es espectacular. Como les digo, el problema es la implementación. Todo esto que les he dicho en la implementación se ha cumplido en el 20%, con suerte, estoy siendo optimista. Entonces, del lado de las desventajas, hay otro paquete de preocupaciones, ¿no? La primera, empiezo por el último, los plazos no se cumplen. Yo tengo solicitudes ingresadas hace 5, 6 meses desde que se inició el mecanismo. Salió el mecanismo y lo inauguramos con una serie de casos y solicitudes que se presentaron. Ninguna es feliz. Todas son tragedias personales. Y lamentablemente, a pesar de que se han tomado acciones, y la gente del equipo del Ministerio de Justicia es muy bien intencionada en hacerlo, no han logrado atender la emergencia en su dimensión real. Y los testimonios en las comunidades lo atestiguan. Hemos tenido visitas de delegaciones de organizaciones indígenas de todo el país quejándose de las amenazas, los asesinatos, la violencia, y en los plazos no se han cumplido, el mecanismo no ha logrado, y en términos de diseño, todavía tenemos pendiente la ley para personas defensoras de derechos humanos. Hay 2 proyectos de ley que se están discutiendo desde la legislatura anterior en el Congreso. Lamentablemente no creo que tengan la fuerza política para lograr una aprobación, así que en ese contexto pues nos queda el mecanismo intersectorial, ¿no? No tenemos la fuerza para aprobar una ley, el consenso. Esa es una desventaja, porque finalmente se necesita un mandato mucho más fuerte para que las autoridades involucradas sientan realmente la presión de que tienes que tomar acciones. Y lo último que puedo decirles es que el mecanismo ha derivado en que cada sector termina siendo protocolos sectoriales. Y es importante porque, por ejemplo, la policía, por su práctica institucional, necesita un manual de operaciones para que el efectivo policial sepa cómo conducirse, digamos, con el A, B y C de atender a un defensor de derechos humanos. Entonces, sin ese mecanismo sectorial, lamentablemente no va a funcionar, porque sobre todo de interior se requieren las acciones de protección más inmediatas. Y 2 ideas que se me acaban de ocurrir. La primera es que el mecanismo no contempla formas de reforzar los mecanismos de autoprotección de las comunidades, que para mí es lo más importante, porque el Estado nunca será el que querramos en el mundo indígena. Nosotros quisiéramos que sea mucho más intenso, intuitivo, presente, con capacidad de control de la autoridad, pero no lo va a hacer. Reconociendo esa premisa, hay que reforzar los mecanismos de autoprotección para que sean las propias comunidades quienes con facilidades logísticas de capacitación técnicas de parte del Estado puedan protegerse a sí mismas. El día martes voy a estar en Pucallpa en un encuentro de las guardias indígenas que se están constituyendo como un esfuerzo para enfrentar la violencia. Y esa clase de iniciativas son las que tiene que apoyar y no se requiere una ley para eso el gobierno. Y no se contemplan en el nuevo mecanismo. Y por último, algo que desde IDL le venimos diciendo desde hace mucho tiempo, 2 cosas. La primera, no se están tomando medidas de prevención, estamos yendo de apagar incendio en incendio y el problema grande sigue ahí detrás, problemas estructurales con la tierra, con la discriminación, con la corrupción, con el racismo, con la desestructuración de los gobiernos subnacionales, que no se están atendiendo. Y por último, para los casos, ya es prevención, para los casos donde ya se consumó lo peor, los casos de los asesinatos, no se están contemplando mecanismos para darle reparación a las víctimas, las viudas, los huérfanos, de, por ejemplo, Arvildo Meléndez, Erasmo García, Jensen Ríos. ¿Quién está cuidando a sus familias? Es importante porque desde el Ministerio de la Mujer y desde el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social se tiene que incluir apoyos económicos, subsidios económicos y además, ¿por qué no? Esas personas que dieron y ofrendaron sus vidas para que finalmente podamos gozar de una Amazonía en el futuro, tienen derecho a que los hijos de estas personas tengan acceso gratuito a la universidad en el futuro, acceso a una vivienda digna, condiciones mínimas de bienestar. Y eso es algo que no se está viendo. Muchas gracias por la pregunta. Desde el IDL nosotros hemos presentado solicitudes de activación del mecanismo para el pueblo Awajún, para miembros del pueblo Awajún, por razones de seguridad no detallo los nombres, para miembros del pueblo Cacataibo, para miembros del pueblo Shipibo Conibo y para miembros del pueblo Quichua. Son 4 regiones distintas de la Amazonía. Y en ellas nosotros debemos reconocer que ha habido algunas experiencias más exitosas que otras. En la región de San Martín logramos que se reubique temporalmente a un defensor de derechos humanos del pueblo quichua, amenazado por narcotraficantes y taladradores ilegales. Fue un esfuerzo importante que acompañó además la ACNUD, la Oficina de las Naciones Unidas en América del Sur, de la ONU, y que en este caso se materializó la evacuación de emergencia por apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Pero en general mi balance es el de que, salvo los hitos, o sea, el Ministerio de Justicia es muy proactivo cuando estamos en la cúspide de la emergencia, pero no estamos, digamos, pero tenemos, y ese es el problema del Perú, vivimos apagando fuego, de fuego en fuego y emergencia en emergencia. Tenemos que sentarnos a ver más allá de eso y empezar a prevenir. En otros casos, lamentablemente, la prevención no ha llegado a tiempo, ¿no? En casos como los de Armindo Meléndez, por ejemplo, él tenía garantías personales el día que lo mataron. Un 8 de marzo de 2021 le dieron garantías personales y si no me equivoco es a 20 de abril aproximadamente que lo asesinan, un poco más de un mes después. Oficialmente el Estado lo reconocía como una persona que defendía derechos y que tenía derecho a protección policial. Entonces, la implementación del mecanismo en la práctica, digamos, lo primero es que funciona en la medida de que hay emergencias. Funciona en la medida de que hay emergencias y cuando termina la emergencia, termina el operativo policial y la autoridad vuelve a desaparecer. En casos como los de la comunidad de Floro Cayal y del pueblo Shipibo, esto hasta puede ser contraproducente. Les explico. Hay una mega intervención policial en una región impactada por los cultivos ilícitos de hoja de coca y hay una presencia de 2 o 3 días de los efectivos policiales en campo. Se van. ¿Ustedes creen que esos narcotraficantes no van a ver a los pueblos indígenas como los soplones, como los enemigos? Se va la autoridad y vuelven a hacer de las suyas. Y hay que estar volviendo a pedir, por favor, que regrese la policía unos días más para sentirse seguros. Entonces, la estrategia de intervención, incluso en los mejores casos, no es la más adecuada. Se necesita llevar la autoridad del Estado a las comunidades, no presencias esporádicas, que como les digo, pueden ser hasta contraproducentes. Y el mecanismo no está ayudando a lograr ese objetivo. Nosotros tuvimos una reunión con la doctora Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, para hablar sobre el mecanismo intersectorial y ella con mucho criterio y tino ha propuesto involucrar en el mecanismo intersectorial a la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina de Diálogo y Gestión Social. ¿Por qué sería importante? El Ministerio de Justicia es un ministerio que tiene una fuerza política pero que todavía no es la suficiente como para empujar una articulación de ministerios. Conozco a la gente del Ministerio de Justicia y conozco de su profesionalismo y de su capacidad de hacer las cosas. Ellos han empujado esto desde dentro, pero sigue siendo insuficiente para que, por ejemplo, Interior sienta que en verdad tiene que trabajar de la mano con justicia. Y para eso nosotros creemos desde IDL que la presencia de la PCM va a ser importante por el apoyo político y además por el apoyo presupuestal. Porque en el Perú queremos hacer maravillas y en las leyes siempre ponemos, se hará con cargo al pliego institucional del sector responsable. Y con esas palabras mágicas decimos que van a tener que ver cómo van a financiar una cosa que necesita fondos. La democracia cuesta, los derechos cuestan. Nosotros tenemos que poder tener capacidad de invertir para cosechar resultados realmente favorables. Entonces, ese es un primer punto que creo que va a ser importante. El segundo es lo que te decía hace un momento, mecanismos de prevención para poder evitar que esto siga ocurriendo y mecanismos de reparación post-ataque, post-violencia. Las viudas, los huérfanos necesitan apoyos, incentivos de corto, mediano y largo plazo, porque los padres que perdieron esos niños y esas niñas en la Amazonía, nadie se los va a devolver y ese es un daño permanente. Y ni qué decir a la comunidad, el daño simbólico de las comunidades, que es otro tema pendiente. Entonces, esos son puntos importantes en la agenda. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las obligaciones para con las personas defensoras de derechos humanos, y en particular en pueblos indígenas, no corresponden únicamente al Ejecutivo. Es importante involucrar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Nosotros saludamos la iniciativa de la Fiscal de la Nación de convocar a un gabinete, a un equipo especializado para elaborar un protocolo de actuación fiscal en estos casos. Estuvimos presentes hace una semana y media en la presentación del primer borrador de propuesta y creemos que eso es importante. Los fiscales, como los policías, son algunas de las autoridades más cercanas a los hechos donde ocurre el delito. Y es importante que ellos asuman el rol que tienen que cumplir de forma preventiva, que cuando un dirigente reciba por su celular una amenaza, no sea finalmente objeto de estigmatización o que nadie tome en cuenta su opinión. Va la fiscalía y dice, ay, pero un mensaje de texto, eso no es delito, ¿no? O, ay, te están persiguiendo con una moto, ese tampoco es delito, vuelve cuando te hayan matado, ¿no? Entonces,
Tenemos que cambiar ese punto de vista y creo que ese no es solamente un trabajo del Ejecutivo, es un trabajo que involucra a otros actores del sistema de justicia. Aún estamos más rezagados con el Poder Judicial, donde no se han tomado hasta ahora medidas para reconocer a los defensores como tales y para poder lograr que participen en procesos judiciales. Un punto importante a destacar, finalmente, es el de que no hay, y esto lo decía también hace un momento, no hay política efectiva para proteger a pueblos indígenas defensores de derechos humanos si no se logra resolver o no se logra potenciar las capacidades de autoprotección que tienen los pueblos indígenas. Hay que apoyarlos técnicamente, logísticamente, porque el Estado en el Perú necesita de ellos para cumplir el objetivo de vivir en paz, tranquilidad y seguridad. Un gran problema, y con esto concluyo, de la presencia del Estado en nuestro país es que cuando no existe, como es en grandes porciones en la Amazonía, finalmente no hay autoridad que sea capaz de ejecutar las normas básicas del derecho. Sin eso, sin un Estado capaz de gestionar la garantía de derechos humanos, lo que vamos a encontrar es una situación de caos en la que se va a imponer el más fuerte y el más fuerte está vinculado a actividades ilícitas, ¿no? Necesitamos reforzar el rol tuitivo del Estado, necesitamos reforzar la presencia del Estado y para eso hay que apoyarse en el rol de las organizaciones indígenas que ya tienen un trabajo sólido y consolidado en estas grandes extensiones de nuestro territorio nacional.